Cartas del diablo a su sobrino. Carta número 4. Mi querido orugario, las inexpertas sugerencias que haces en tu última carta me indican que ya es hora de que te escriba detalladamente acerca del penoso tema de la oración. Te podías haber ahorrado el comentario de que mi consejo referente a las oraciones de tu paciente por su madre tuvo resultados particularmente desdichados. Eso no es el género de cosas que un sobrino debiera escribirle a su tío, ni un tentador subalterno al subsecretario de un departamento. Revela, además, un desagradable afán de eludir responsabilidades. Debes aprender a pagar tus propias meteduras de pata. Parece que los consejos que le dio el tío no han funcionado. Seguimos. Lo mejor, si es posible, es alejar totalmente al paciente de la intención de rezar en serio. Cuando el paciente, como tu hombre, es un adulto recién reconvertido al partido del enemigo, de Jesús, la mejor forma de lograrlo consiste en incitarle a recordar, o a creer que recuerda, lo parecidas a la forma de repetir las cosas de los loros que eran sus plegarias infantiles. Por reacción contra esto, se le puede convencer de que aspire a algo enteramente espontáneo, interior, informal y no codificado. Y esto supondrá, de hecho, para un principiante, un gran esfuerzo destinado a suscitar en sí mismo un estado de ánimo vagamente devoto, en el que no podrá producirse una verdadera concentración de la voluntad y de la inteligencia. Uno de sus poetas, Coleridge, escribió que él no rezaba moviendo los labios y arrodillados, sino que simplemente se ponía en situación de amar y se entregaba a un sentimiento implorante. Esa es exactamente la clase de oraciones que nos convienen ahora. Y como tiene cierto parecido superficial con la oración del silencio que practican los que están ya muy adelantados en el servicio del enemigo, de Jesús, podemos engañar durante bastante tiempo a los pacientes listos y perezosos. Por lo menos, se les puede convencer de que la posición corporal es irrelevante para rezar, ya que olvidan continuamente, y tú debes recordarlo siempre, que son animales y que lo que hagan sus cuerpos influye en sus almas, que lo olviden. Es curioso que los mortales nos pinten siempre dándoles ideas, cuando en realidad nuestro trabajo más eficaz consiste en evitar que se les ocurran cosas. Si esto falla, debes recurrir a una fórmula más sutil de desviar sus intenciones. Mientras estén pendientes del enemigo, estamos vencidos, pero hay formas de evitar que se ocupen de él. La más sencilla consiste en desviar su mirada de él hacia ellos mismos. Haz que se dediquen a contemplar sus propios méritos y que traten de suscitar en ellas, por obra de su propia voluntad, sentimientos o sensaciones. Cuando se propongan solicitar caridad del enemigo, haz que en vez de eso empiecen a tratar de suscitar sentimientos caritativos hacia ellos mismos y que no se den cuenta de qué es eso lo que están haciendo. Si se proponen pedir valor, déjales que en realidad traten de sentirse valorosos. Cuando pretenden rezar para pedir perdón, déjales que traten de sentirse perdonados. Enséñales a medir el valor de cada oración por su eficacia para provocar el sentimiento deseado, y no dejes que lleguen a sospechar hasta qué punto esa clase de éxitos o fracasos depende de que estén sanos o enfermos, frescos o cansados en ese momento. Pero claro está, el enemigo no permanecerá ocioso entre tanto. Siempre que alguien reza, existe el peligro de que él actúe inmediatamente, pues se muestra cínicamente indiferente hacia la dignidad de su posición y la nuestra, en tanto que espíritus puros, y permite, de un modo realmente impúdico, que los animales humanos arrodillados lleguen a conocerse a sí mismos. Pero, incluso si él vence tu primera tentativa de desviación, todavía contamos con un arma aún más sutil. Los humanos no parten de una percepción directa del enemigo como la que nosotros, desdichadamente, no podemos evitar.
nunca han experimentado esa horrible luminosidad, ese brillo abrasador e hiriente que constituye el fondo de sufrimiento permanente de nuestras vidas. Si contemplas la mente de tu paciente mientras reza, no verás eso. Si examinas el objeto al que dirige su atención, descubrirás que se trata de un objeto compuesto y que muchos de sus ingredientes son francamente ridículos. Imágenes procedentes de retratos del enemigo, tal como se apareció durante el deshonroso episodio conocido como la Encarnación, u otras más vagas y puede que notablemente disparatadas y pueriles, asociadas con sus otras dos personas, y que pueden haber incluso elementos de aquello que el paciente adora y de las sensaciones físicas que lo acompañan, objetivados y atribuidos al objeto reverenciado. Sé de algún caso en el que aquello que el paciente llamaba su Dios estaba localizado, en realidad, arriba y a la izquierda, en un rincón del techo de su dormitorio, o en su cabeza, o en un crucifijo colgado de la pared. Pero cualquiera que sea la naturaleza del objeto compuesto, debes hacer que el paciente siga dirigiendo a éste sus oraciones, a aquello que él ha creado, no a la persona que le ha creado a él. Puedes animarle incluso a darle mucha importancia a la corrección y al perfeccionamiento de su objeto compuesto, y a tenerlo presente en su imaginación durante toda la oración, porque si llega a hacer la distinción, si alguna vez dirige sus oraciones conscientes, no a lo que yo creo que sois, sino a lo que sabéis que sois, nuestra situación será, por el momento, desesperada. Una vez descartados todos sus pensamientos e imágenes, o si los conservado reconociendo plenamente su naturaleza puramente subjetiva, cuando el hombre se confía a la presencia real, externa e invisible que está con él allí, en la habitación, y que no puede conocer como ella le conoce a él, bueno, entonces puede suceder cualquier cosa. Te será de ayuda para evitar esta situación, esta verdadera desnudez del alma en la oración, el hecho de que los humanos no la desean tanto como suponen. Se puede encontrar con más de lo que pedían. Tu cariñoso tío, Scrutopo. Uy, esta carta ha sido un poco más breve que la anterior, creo. Es muy interesante, pero es que está tocando temas que tienen que ver con nuestra antropología. Es cierto que, como suele ser en los textos de C.S. Lewis, escribe rápido, en el sentido, claro, ustedes me dirán, pero está leyendo usted rápido. No, a lo que voy es a que pasa de una idea, no le explica, no le pone tantos adjetivos o tanta explicación para pasar luego a seguir completando esa idea. ¿Me dejo entender? Entonces es necesario parar, volver a leer cuando algo no ha quedado completamente claro. ¿Ok? ¿Qué cosa está proponiéndole esta vez el tío al sobrino? Empiezan un poco enfadados porque parece que el sobrino le dice los consejos que me has dado para mantenerle distraído, diciéndole, ¿se acuerdan en la carta anterior? Que haga introspección para que se distraiga tanto en la introspección que no traduzca esa vida espiritual en conductas buenas. ¿Se acuerdan que ese era un poco el tema anterior? Pues le dice, ese consejo que me diste de hacer que ore me ha llevado por el mal camino. Es decir, se queja de que han dado el efecto contrario a lo que ellos creían que iba a suceder. ¿Qué quiere decir? Que su paciente ha orado, pero esa oración no lo ha terminado distrayendo y alejándolo de su objetivo de acercarse a Dios, sino todo lo contrario. Entonces, al principio hay un careo ahí entre el tío y el sobrino que se ofenden mutuamente. No es mucho de sorprender pensando en que son dos demonios, ¿vale? Entonces, el tema de ahora es la oración. Impedir que el paciente ore y ore de verdad, ¿vale? Entonces, le va a dar 3 opciones, una después de la otra. Si una no funciona, la otra va a funcionar mejor, ¿vale? Pero lo más importante es, nuevamente, ¿no?, lograr que el paciente, este señor adulto converso,
no trascienda. Lo que decíamos desde el primer momento, ¿te acuerdas? Distraerle. Entonces podemos prepararnos para esta carta porque las cosas que vamos a ver aquí es la oración, o sea, evitar que haga oración usando los ardides o los instrumentos que ahorita vamos a presentar para que esta persona no piense en Dios, no hable con Dios. Distracción y oración. Uy, que somos expertos, muchos, en esta lucha, ¿no?, contra las distracciones. Entonces, le va a dar 3 opciones. En la opción 1, empieza diciéndole, suscita sentimientos, mueve sus estados de ánimo y mézclalos con vanidad. Empieza diciéndole, mira, que él minusvalore las oraciones vocales, el estar de rodillas, lo que nosotros, sobre todo en la Iglesia Católica, nosotros los católicos consideramos como un muy buen portal, o sea, el pórtico, la puerta, para entrar en una presencia de Dios más profunda. Sabemos que al hacer la señal de la cruz, al empezar con un Padre Nuestro o un Ave María, como es la misa también, que tiene muchas oraciones vocales y momentos de silencio. ¿Por qué? Porque la Iglesia sabe, y así lo presenta en la liturgia, que es importante para el hombre recoger sus sentimientos, sus emociones y también el alma, porque es en el alma en donde se va a dar el diálogo entre Dios y el hombre. Es el alma la que finalmente será el pasillo final, valga la redundancia, donde llegaremos al corazón, a lo más hondo de nuestro corazón, para hablar con Dios. Entonces, pero para que eso se dé, el alma tiene que recogerse, y las potencias del alma, por decirlo de alguna manera, las características del alma, nunca te olvides, son 3. En el alma está nuestra voluntad, nuestra inteligencia y nuestra memoria, y con ellas 3 siempre moviéndose la libertad. Pero sí nos pasa. Llegamos a la oración y en nuestra memoria están los pendientes, las dificultades del día. En nuestra voluntad se está moviendo entre ir a ver las previas del partido de fútbol o hacer realmente tu oración. Y en nuestra inteligencia, en fin, vamos y experimentamos que nuestra alma se está moviendo. El diablo sabe que si tú recoges y aprendes a recoger cada vez más rápido y de una manera más eficaz tu alma, vas a poder entrar en lo más profundo de tu corazón donde mora Dios. No te olvides nunca de eso. Por eso él dice que ridiculice estos medios, estas herramientas súper importantes y que son parte de la oración, como la postura externa y las oraciones vocales. Y le dice, métele en la cabeza la idea de que esas oraciones repetitivas, como el Rosario, el Padre Nuestro, la Ave María, le hacen parecer un loro, ¿no? O un niño, porque está repitiendo oraciones que aprendió cuando era niño. Y métele en el corazón, vanidad de vanidades, ¿no?, que más importante es una oración espontánea, ¿no?, que él diga y empiece como quiera. Ahí caemos en un error, porque vamos a estar distraídos y vamos a estar luchando con decirle a Dios las cosas con nuestras propias palabras, pero cuando nuestro corazón y nuestra alma todavía están muy distraídos. Entonces, eso es lo que generalmente hace, ¿vale? Y le dice, engáñalo todo el tiempo que puedas, ¿no? Y esto funciona sobre todo con aquellos que son más listos, pero más perezosos. Y dice, si no funciona esto, pues opción 2. Y será una manera más sutil de distraerlos. Acuérdate que todas estas herramientas, estas 3, giran alrededor de distráele, ¿vale? Porque mientras estén pendientes de Jesús, estamos vencidos. Esa tiene que ser tu oración, acuérdate. Estar pendiente de quien tienes adelante, de quien has invocado, de Jesús. Por eso, el mejor lugar para hacer oración siempre será estar frente a la capilla, porque una capilla tiene varios elementos para decirte que Jesús está ahí, y muchos elementos que te ayudarán a no distraerte. Pero también en tu habitación, si tienes que hacer tu oración en tu habitación, aplica estas cosas, ¿vale? Y le dice, desvía su atención
desvía la mirada sobre él, haciendo que contemple sus propios méritos, o sea, lo bueno que es él, y no piense en las bondades de Dios, de Jesús. ¿Y cómo? Pues trabaja en la voluntad para que en la voluntad lo que se siembren son sentimientos y sensaciones. Mira, no te digo que tienes que estar obsesionado para tú poder ver, me está tentando ahorita Satanás. No, es que ni siquiera pienses en Satanás. Pero cuando tú empieces a experimentar esto que estamos viendo en las cartas, puedas estar listo para pisarle la cabeza a Satanás sin ni siquiera dialogar con él. Y darte cuenta, no, esto me huele al cachudo, como decimos nosotros, ¿vale? Entonces doy la vuelta. Mira, me gustan mucho los ejemplos que le pone a su sobrino. Le dice, ¿no? Si él empieza a pedirle a Dios fuerza, porque en nuestra oración nosotros suplicamos, le decimos, Señor, por favor, fortaléceme, desvía esta idea que tiene sobre la virtud de la fortaleza a que se vanaglorie de, uy, cuán fuerte soy. ¿Me dejo entender? Pasar de la idea al mero sentimentalismo. Entonces, cuando le suplicamos al Señor, Señor, perdona, ¿no? Perdona mis faltas. No, que no piense en que le tiene que suplicar a Dios misericordia, sino trabaja en que se sienta siempre perdonado, ¿vale? Entonces, en esta misericorditis de las que muchas veces se ha hablado. Entonces, ten cuidado, date cuenta cuando te estás haciendo pasar de la idea al mero sentimentalismo. Le está restando la fuerza a la idea, haciendo solo que sientas, ¿vale? Sentir está mal, no, y lo vamos a ver en esta opción, en la opción 3. No, mira lo que le dice. Siempre que alguien reza, tenemos el peligro de que Jesús está ahí, Dios está ahí, sean principiantes, no estén pasando un buen momento, etcétera, etcétera. O sea, siempre que tú hagas la señal de la cruz y le digas, Señor, estoy aquí, quiero hablar contigo, la Trinidad está contigo. Y el diablo lo sabe. Y esa tercera opción, ese tercer consejo que le da para evitar que se concentren en Dios es muy fuerte. De verdad que esta carta nos está ayudando a conocernos a sí mismos, ¿vale? Entonces, y le dice, el ser humano es diferente a los espíritus puros, o sea, a los ángeles, a Dios Padre y a Dios Espíritu Santo. Y le empieza a explicar, ¿no? El ser humano no es capaz de una percepción directa y pura de Dios. Porque claro, no estamos en el cielo, nosotros somos cuerpo y alma y estamos aquí donde hay materia y tiempo, ¿no? Y le explica eso. Le explica que nosotros cuando pensamos en Dios, nuestro pensamiento está compuesto. Por eso la maravilla de la encarnación. Nosotros al pensar en Dios, si no pudiésemos dirigirnos a Jesucristo que se ha hecho hombre, sería muy, muy difícil. Pero lo que Dios ha hecho pensando en nosotros al encarnarse, para que nosotros, sabiendo que tiene un nombre, un rostro, una madre, en fin, sea más fácil tener una relación, el enemigo también lo puede usar para mal. ¿Cómo? ¿A qué tenemos que estar atentos? Le dirá que se concentre sobre todo en esa imagen, en lo material que representa a Dios. Querido hermano, cuando vamos avanzando en la vida espiritual, eso que me representa a Dios tiene que empezar a pesar cada vez menos. Un crucifijo, una estampa, salvo la Eucaristía, porque está realmente presente, escondido, pero realmente presente. ¿Por qué? Porque eso puede distraernos. Es más, él dice, algunas veces a tu paciente, cuando hable con Dios, por ejemplo, en su habitación, estará mirando hacia el techo, ¿no? Porque solemos mirar hacia arriba cuando estamos hablando con Dios, porque Él está en el cielo. Pero mira lo que le dice, haz que se concentre tanto en mirar en el cielo, en el techo, que termine distrayéndose de profundizar y de entender que el Señor está ahí, presente, inmaterialmente, pero está presente. Vuelve a leer esa parte, justamente los últimos 2 párrafos de la carta. Pero resalto sobre todo 2 ideas cuando le dice que se concentre en la idea que él está creando de presencia de Dios, de lo que le representa a Dios, y que se olvide de que Dios es su creador. No nos vamos a olvidar, pero sí va a pesar más esa idea que yo estoy teniendo.
Y hay ideas que pueden hasta distorsionar lo que es Dios verdaderamente. Piensa en una estampita de un Dios muy afeminado, muy dulzón, y que termina hablándome de un Dios que está alejado de lo fuerte, de que me puede fortalecer, de que es misericordia, pero una misericordia que también es valerosa. En fin, termino volviendo a leer una frase que está casi al final, cuando le dice: distráelo haciendo que tenga presente en la imaginación durante toda la hora aquello que hace que se represente a Dios, aquella imagen, aquella cruz, que eso lo tenga totalmente absorto, la cosa más que Dios. Porque mira lo que le advierte: estaremos en una situación desesperada, o sea, el tentador, si es que tu paciente reconoce siempre que esa imagen es una representación del Señor y que Él es mucho más. Incluso mucho más de lo que tú, de lo que yo creemos que es Él. Cuando nos confiamos, querido hermano, a la presencia real de Dios que está ahí con nosotros en la capilla, en la habitación, terminamos conociéndole y terminamos conociéndonos, y que ambos puntos son importantísimos para que sigamos caminando con pie firme hacia una vida buena aquí en esta vida y hacia la meta, que es el cielo. Que Dios te bendiga y nos encontramos en la carta número 5.